Si estás viendo este video, seguramente es porque ya escuchás mi podcast de Emprendedor Empresario, o porque me seguís en redes, o porque estuviste interesado en algún momento en hacer mi curso. Y te quería compartir una pregunta que en general me hacen, que es, Dani, me gusta tu curso, pero ¿qué me conviene? ¿Seguir escuchando tu podcast, que tengo un montón de contenido ahí, o hacer tu curso? ¿Cuál es la diferencia en resultados, en impacto que voy a tener de ambas? Y la verdad que me parece una pregunta súper válida, muy precisa y que también te la podría expresar de esta otra manera. Que podría ser, Dani, en la etapa que yo estoy ahora de mi negocio, ¿me conviene avanzar un poco más en el podcast y tal vez más adelante hacer el curso? ¿Me conviene hacer el curso ahora, según la etapa en la que me encuentro? Y otra posible interpretación de esta pregunta sería, Dani, ¿me va a generar una real diferencia hacer el curso por sobre escuchar tus podcasts? ¿O es un poquito más de lo mismo, que va a tener algún que otro resultadito, pero muy poco? Y te quiero dar mi visión al respecto. Te quiero contar que yo en el podcast no me guardo nada. Es decir, soy transparente al 100%, te digo absolutamente todo lo que conozco. Y no es que tengo la filosofía de, a ver, por las dudas no lo cuento para que me contraten el curso y de esa forma lo van a aprender. Esa no es mi estrategia. Si bien el curso obviamente tiene algo de material exclusivo, no te recomiendo hacerlo si simplemente es por obtener más información. Si es simplemente para ver una clase teórica y tener más datos, directamente te diría, no, seguí escuchando el podcast que por ahí va súper bien. Por eso yo lo que busco con el curso no es dar más contenido, sino buscar una transformación, que vos sepas dónde estás parado, dónde querés llegar y ayudarte a trazar ese camino. Que logres tener un aprendizaje más profundo, más aplicado y veas las cosas desde diferentes ángulos. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, está probado que hay diferentes formas en las que aprendemos. Cada una genera un porcentaje diferente de aprendizaje, siendo el 100% un aprendizaje tremendamente profundo y un 0% sin aprendizaje. Por ejemplo, asistir a un seminario, leer o consumir contenido audiovisual, que quiere decir escuchar un podcast o ver YouTube, genera un aprendizaje entre el 5 y el 20%. Después viene el aprendizaje a través del debate, de hacer preguntas, de llevar a la práctica, de enseñar, que genera un aprendizaje entre el 30 y el 90%. Es decir, bastante más eficiente que los métodos anteriores. Por supuesto, todo es complementario. Pero bueno, estas maneras que te comenté generan un aprendizaje mucho más profundo. Y bueno, justamente de esto trata el curso. No tiene que ver con la novedad en contenido, tiene que ver con la forma de aprender, donde vas a pasar a tener un 10% de aprendizaje a tal vez un 30, 40, 50% de aprendizaje, es decir, mucho más profundo. Y la diferencia básicamente es esa, es la profundidad en que adquirís el conocimiento, cómo realmente lo incorporás para después incluso poder compartirlo a tus colaboradores y bueno, que la verdad que perdure mucho más en el tiempo en tu negocio. Pero eso sí, le tenés que dedicar tiempo, al menos 4 o 5 horas por semana, porque si no al final, si vas a venir a la clase teórica y ya está, y no vas a preguntar, y no vas a debatir, y no vas a hacer los ejercicios o implementar en tu negocio, no tiene mucho sentido. El sentido está cuando vos pones en práctica, después de lo que pusiste en práctica, traes una pregunta, ves qué opino yo, ves qué opinan otros, y ahí yo te puedo asegurar que si haces eso, es abismal la diferencia entre escuchar el podcast y hacer el curso. Pero lo tenés que hacer. Es decir, tenés que tener un compromiso con vos mismo de pasar a la acción y no quedarte simplemente aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y pensando. Y sobre la pregunta, y bueno, a ver si hacerlo ahora o mejor después porque tal vez no ves que tu negocio esté suficientemente sólido, obviamente esto es muy a criterio de cada uno, cuando sienta que lo quiere hacer, ¿no? Pero volvemos al tema de cómo aprendemos y vemos que, por ejemplo, los bebés o los nenes son esponjas de conocimiento, aprenden muchísimo más rápido. Obviamente cuando van creciendo también la gente tiene capacidad de aprendizaje, pero cada vez un poquito más reducida. Lo mismo pasa en los negocios. Cuando uno está en un negocio en una etapa relativamente temprana, uno tiene todo el mundo por descubrir, es una esponja del conocimiento, quiere aprender. Y a medida que el negocio va avanzando, que va teniendo más estructura, uno se va volviendo un poquito más rígido. Obviamente siempre es buen momento de aprender, pero vas a adquirir mucha más información en una etapa más temprana. Por supuesto, como va a ser una etapa más temprana, también tiene el tema de
bueno, hay cosas que voy a aplicar hoy y hay cosas que no porque todavía no tengo la estructura. Entonces, hay que hacer ese balance. Para mí, la verdad que cuanto antes uno arranque, mejor, porque la verdad que es mucho más fácil hacer crecer un árbol o una empresa en este caso sana desde el principio que crezca torcida y después enderezarla. Obviamente siempre se puede, pero es más fácil cuando uno arranca con el pie derecho. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Me conviene seguir escuchando el podcast o me conviene hacer el curso? Por supuesto que esta es tu decisión y yo te quiero simplemente hacer ver las cosas desde diferentes ángulos para que tengas más información. En mi opinión, si realmente te vas a comprometer, vas a hacer los ejercicios, vas a hacer preguntas, vas a aplicar a tu negocio, no digo todo, pero por lo menos una parte sí te va a hacer la diferencia, y no te lo digo simplemente de palabras, sino que acá abajo te voy a dejar un montón de testimonios de gente que hizo el curso, que sí hizo los ejercicios y vas a ver la transformación que lograron. Ahora, por otro lado, el que hace el curso y no hace nada, no va a tener una transformación demasiado grande, por supuesto. Entonces ahí, si no estás comprometido con la acción, de nuevo, te recomiendo seguir escuchando el podcast hasta que sí estés comprometido. Y ahora la gran pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir escuchando el podcast? ¿Vas a seguir consumiendo mi contenido gratuito o vas a hacer el curso? Pensalo. Acá abajo te dejo el link también de toda la información del curso para que veas más detalles y cualquier cosa nos consultes por WhatsApp o nos agendes una breve reunión para quitarte las últimas dudas.